y limitan la producción del discurso. Con ello se lograría controlar el temor al discurso, pues se lo mantendría a raya dentro del campo delimitado del paper. En lo relativo a estas reglas, lo inmediatamente destacable es el cúmulo de prohibiciones que acompañan a este género y que en la práctica tiene como consecuencia inmediata dejar fuera del ámbito del discurso filosófico a lo más interesante y sustancial de la producción filosófica latinoamericana. Abandonarla sin más al terreno de lo monstruoso, del ruido que no es escuchado. Un par de observaciones acerca de estas prohibiciones podrían servir para ir vislumbrando las consecuencias que está teniendo sobre nuestra labor, que es lo que voy a desarrollar ahora, cuáles serían algunos ámbitos de estas prohibiciones. En primer lugar, es relativamente evidente que el paper establece una serie de prohibiciones respecto del sujeto, es decir, límites y barreras en lo referente a quién sea el autor. De lo que se trata aquí es fundamentalmente del hecho de que no cualquiera puede escribir un paper filosófico. El mismo formato limita las posibilidades de su autoría. Quisiera referirme para comenzar al dispositivo de exclusión de cierta palabra, de la palabra de algunos, como por ser considerada nula y sin valor, pues no contiene ni verdad ni importancia. Es decir, discursos que no son reconocidos ni escuchados y que regresan al ruido. La lista de los sujetos excluidos del discurso filosófico en general y del paper en particular es larga, ¿ya? No se trata tan solo de la palabra del loco, como diría Foucault, a la que se le ha despojado su valor de verdad filosófica. En las mismas condiciones están la palabra del amateur o autodidacta, pero también durante siglos, milenios, la de la mujer y sin duda también la de los pertenecientes a las culturas no europeas, africanos, indios, chinos y nosotros. Voy a detener en eso. La del discurso filosófico de los latinoamericanos es sin duda una voz cuyo valor de verdad ha sido sistemáticamente negada y que por lo tanto ha sido considerada simplemente un ruido, una secuencia de sonidos ininteligibles. Este punto ha sido ya largamente puesto de manifiesto por los autores de la segunda mitad del siglo XX, por lo que no ahondaré en ello. Quisiera solo detenerme ahora muy brevemente en una observación relativa a lo que ocurre hoy con nuestro idioma en el contexto de la invasión del paper. Digamos para comenzar provocando que el español simplemente no es una lengua de paper en general ni de paper filosófico en particular. Como tal vez algunos saben, la expresión alemana para decir que simplemente no se entiende nada suena a español, tal como nosotros decimos parece chino. Es el inglés a todas luces la lengua del paper. Las universidades, al menos en Chile, ofrecen de hecho un servicio gratuito de traducción de nuestros papers al inglés. Lengua en la que se vehicula la verdad científica. Aunque se nos acepte un texto en español, sin embargo siempre debe ir precedido por un abstracto. En este punto no deja de ser sintomático, por ejemplo, un dato, que de las 141 revistas incluidas en el catálogo de ISI, solo 8 se publican en países hispanohablantes y de esas 6 en España, ¿no? Hay solo 2 en América Latina, ¿no? Una en México y una en Colombia. En el contexto mundial de la filosofía paper, lo escrito en español sigue siendo por lo tanto ruido, es decir, un discurso que no es reconocido ni escuchado. Ahora bien, aunque no fuéramos segregados a priori por nuestra calidad de locos, enfermos, por razones de género o de creencias, por el lugar de nacimiento, la cultura de procedencia o la lengua que hablamos, aún así no todos pueden escribir un paper filosófico, pues para ello se requiere de cierto entrenamiento, un proceso de formación que califica al individuo para hacerlo. Escribir este tipo de textos, por lo tanto, es solo para aquellos que conocen las reglas para confeccionarlo y por lo tanto tienen la habilidad para hacerlo. En términos Foucaultianos, se trata de poder entrar en el orden del discurso filosófico donde solo algunos pueden hablar. Quienes pueden hacerlo son aquellos que han sido debidamente entrenados y consecuentemente acreditados. La acreditación es algo que otorgan los que ya han sido acreditados, ¿no? Se trata de lo que se ha llamado la autonomía en el ejercicio de la profesión. Uno podría decir que ponerle otros nombres menos bonitos a eso. En términos del discurso filosófico, ellos son los que enseñan, los que están acreditados, forman, acreditan y luego evalúan, ¿no? Entonces tenemos una reproducción. Entonces, hoy día estamos enseñando a escribir papers y nuestros alumnos enseñarán a escribir papers. Tanto los comités editoriales de las revistas como los evaluadores o referees
externos velan porque el discurso presentado dé cuenta, entre otras cosas, de que el autor tiene la calificación necesaria. Es decir, el suficiente dominio del orden discursivo como para que sea posible la publicación. De lo contrario, simplemente se le rechaza. Basta con asomarse a mirar los formularios que las revistas mandan, todos hemos evaluado, no tengo un formulario, que mandan a sus evaluadores donde habitualmente se encuentran consultas acerca de, por ejemplo, el manejo de bibliografía, el cumplimiento de las formalidades, el uso del lenguaje, el orden y claridad del texto, etc. Se evalúa en el fondo el cumplimiento de lo que Foucault llama el ritual, es decir, un conjunto de signos que deben acompañar al discurso y de cuyo cumplimiento depende que dicho discurso sea o no escuchado. El paper está plagado de ritualidades y solo quienes las conozcan, los que demuestren que las manejan, tienen posibilidades de público. Los autodidactas, aquellos sujetos que sin tener una formación sistemática ni contar con la acreditación correspondiente y que tienen un lugar central en la tradición del pensamiento filosófico latinoamericano, aportando con la potencia de su reflexión, quedan así del todo marginados. Su voz es simplemente desautorizada. Solo un par de datos hay que tener en cuenta aquí para ver el tremendo límite que esto impone. Formación sistemática en filosofía en el continente solo existe a partir del año 30, más o menos del siglo pasado. Y un entrenamiento expreso relativo a la producción de papers aún no se da en la gran mayoría de nuestras instituciones. La conclusión es que los latinoamericanos quedan prácticamente fuera del circuito de los papers. Solo la voz de los más jóvenes, los recientemente formados, los formados en otras latitudes, tienen hoy posibilidad de ser escuchados. Eso es bien evidente en el caso de Chile con los concursos Fondes, ¿no? Hace un par de años, a modo de anécdota, ocurre que Humberto Giannini, que es probablemente uno de los filósofos más reconocidos y respetados en Chile, postula al Fondes y no gana. Es como, no sé, me imagino que sería así como... ¿Cómo ve este tipo? Como si Carlos Cuyo, no sé, o algo. Y sin embargo, ganan sujetos como yo, digamos, que estamos recién empezando esta cuestión. Y esto porque Giannini no escribe papers, escribe libros. Y claro, los libros... Y yo escribo muchos papers, entonces, y te constan los últimos 5 años. En el marco de las ritualidades de las que venimos hablando, es claro que el paper instala una serie de exigencias, de reglas muy estrictas respecto de su forma, lo que en la práctica se traduce en que no se puede decir lo que se pretende decir de cualquier manera. Existe, solo digo yo, un modo paper de escribir, y dicho modo particular de escribir está rigurosamente normalizado. En las normas de publicación de las revistas, que publicitan y publican, se consigna en primer lugar asuntos formales, idioma en el que debe estar escrito para ser aceptado, extensión máxima e incluso mínima de los textos, forma de citación APA o MLA, formas de numeración, formato de título y resumen, incorporación de palabras clave, normalmente 5. Yo he mandado artículos con 2 y me los mandan de vuelta, dijiste 5. Bibliografía de acuerdo con el formato establecido, incluso tipo de letra y tamaño de la misma, interlineado, ¿no? Están ahí, ¿no? También el modo de escritura está normado. Reglas al respecto son, por ejemplo, la utilización de ciertas estrategias discursivas y la sanción de otras. Se puede mencionar aquí en primer lugar el exilio del uso de la primera persona del singular. En este mismo sentido se puede aludir en segundo lugar a que debe quedar fuera cualquier tipo de opinión infundada, así como toda impresión, manifestación emotiva o afectiva. En tercer lugar, se puede comentar la necesaria marginación de todo relato anecdótico, coyuntural y vivencial. Tú no tenías ni una posibilidad con todo el Otra exigencia que se imponen al discurso del paper tiene relación con el uso del lenguaje académico o formal. Es una anécdota. A mí me han devuelto papers con comentarios como demasiado coloquial para ser científico. Entonces, se puede... Otra exigencia que se impone al discurso tiene relación con el uso del lenguaje académico o formal que evita y excluye cualquier resto de lenguaje cotidiano o vulgar. Un garabato, un paper sería impensable, ¿no? La ironía, la broma, los giros propios del lenguaje suelto o coloquial, la alusión o el simple comentario al margen que han escrito. Se trata de la exigencia de un lenguaje parco, seco y con pretensiones por eso mismo de seriedad, claridad y falta de ambigüedad. Se exige un uso técnico de la palabra que tiene como consecuencia, entre otras cosas, que solo podrá ser comprendido por los iniciados en ese modo de habla.
Todo tipo de retórica o poética queda marginado. No hay espacio para los lujos estilísticos, los alardes de buen escritor. Debe evitarse dentro de lo posible el uso de cualquier tipo de metáfora, de símil, de figura. El discurso filosófico latinoamericano, en lo que tiene de más original, innovador, propositivo, simplemente no cabe en el marco de toda esta